la esposa del dueño irrumpió en mi oficina, o la despides ahora o te hago la vida un infierno. No soportó que no la adulara en la fiesta. Mi jefe me llamó. Ximena, lo siento. Sonreí y dije, antes de seguir, revise su correo. Lo abrió y su cara se puso blanca. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hay dos tipos de tierra en mi vida, la que llevo bajo las uñas por herencia y la que piso con tacones por ambición. La primera es la tierra oscura y fértil de Sinaloa, la del rancho de mis padres, un lugar que huele a cilantro mojado y a trabajo honesto. Esa tierra me enseñó sobre ciclos, sobre la paciencia de la siembra y la justicia de la cosecha. La segunda es la alfombra de diseño de mi oficina en el piso 40 de una torre de cristal en el corazón de la Ciudad de México. Esa tierra me enseñó sobre poder, sobre la siembra de estrategias y la cosecha de millones. Mi nombre es Ximena Rojas, y a mis 34 años, había aprendido a moverme con la misma soltura en ambas. Como directora de desarrollo de negocios en Agroimperio Villa, una de las agroindustrias más poderosas del país, mi trabajo era precisamente ese, unir mundos. Traducir la sabiduría del campo al lenguaje despiadado de los mercados internacionales. Mi especialidad, un alemán fluido y técnico perfeccionado en mis años de becaria en Stuttgart, me había convertido en la pieza clave de la expansión europea de la compañía. Era buena, muy buena, y lo sabía. Pero el éxito, como las mejores cosechas, siempre exige un sacrificio. El mío tenía un nombre, Sofía de la Torre. Y una razón secreta que me obligaba a soportarla. Mi madre, el alma del rancho y la razón de mi esfuerzo, padecía una enfermedad degenerativa que consumía lentamente su fuerza. Un tratamiento experimental en Houston era su única esperanza, una esperanza con un precio exorbitante que ningún seguro quería cubrir. Así que, en secreto, me convertí en Alexia, una tutora de alemán de élite en una plataforma online para millonarios. Mi clienta, que se hacía llamar Sol, vivía en un penthouse en Polanco que parecía más una galería de arte que un hogar. Desde la primera sesión, supe que estaba tratando con realeza, o al menos con alguien que exigía ser tratada como tal. Necesito sonar como una nativa en 4 meses, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos, su atención fija en la pantalla de su celular. No me importa cómo, solo haz que suceda. Su tono no era de petición, sino de decreto. Las lecciones eran una tortura de arrogancia. Sol, cuyo nombre real pronto descubriría era Sofía de la Torre, la joven y deslumbrante esposa de mi jefe, don Ricardo Villa, no tenía aptitud ni paciencia para el alemán. Confundía das, con una indiferencia olímpica y se frustraba cuando la corregía, como si mi trabajo fuera un insulto a su inteligencia innata. Me pedía que usara la entrada de servicio. Me ordenaba traerle tés exóticos que nunca probaba. Yo sonreía, asentía y aguantaba. Cada sesión humillante eran $1000 más cerca de la clínica en Houston. Pero no soy una campesina ingenua. La tierra de mi rancho me enseñó que hay que prepararse para las plagas. Después de una sesión particularmente desagradable en la que me llamó gata con suerte, por haber tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, tomé una decisión. Comencé a grabar el audio de nuestras sesiones. Es para analizar mejor tu pronunciación y preparar ejercicios personalizados, le dije con una sonrisa profesional. Ella, demasiado absorta en su propia importancia, ni siquiera parpadeó. En mi laptop, creé una carpeta con contraseña. La llamé póliza de seguro. Dentro, empecé a guardar los audios y una bitácora detallada, con fechas y horas, de cada una de sus peticiones denigrantes y comentarios despectivos.
No era paranoia, era la prudencia del agricultor que sabe que una helada inesperada puede arruinarlo todo. Y yo sentía un frío terrible cada vez que entraba en aquel penthouse. El evento del año era la gala benéfica de la Fundación Villa, celebrada esa vez en el opulento Museo Soumaya. La estructura ondulante del edificio, cubierta de miles de hexágonos de aluminio, parecía un monumento al poder y al dinero que se congregaba dentro. Como directiva clave, mi presencia era obligatoria. Elegí un vestido sobrio pero elegante, un verde oscuro que contrastaba con el mar de lentejuelas y diamantes. Mi objetivo era simple, hacer acto de presencia, reforzar contactos clave y volver a casa. En mi mesa, el microcosmos de la oficina se replicaba a la perfección. Estaba Mateo, un joven y brillante ingeniero de mi equipo, que me miraba con una admiración que a veces me incomodaba. Y estaba Elena, la gerente de marketing, una mujer cuya sonrisa era tan afilada como sus tacones. Siempre me había tratado con una cordialidad empalagosa que escondía mal una envidia corrosiva. Ximena, querida, siempre tan funcional, me dijo al verme llegar, su mirada recorriendo mi vestido. Algunas nacimos para decorar y otras para trabajar, ¿no es así? Sonreí sin mostrar los dientes. La noche avanzaba entre discursos y subastas silenciosas. Yo estaba enfrascada en una conversación crucial con un potencial inversor suizo, Müller, discutiendo los detalles técnicos de una nueva tecnología de riego que podría significar un contrato millonario. Fue entonces cuando la orquesta de mi humillación comenzó a tocar, dirigida por la batuta venenosa de Elena. La vi levantarse con un propósito claro. Sabía, como todos, que Sofía de la Torre estaba haciendo su recorrido triunfal por las mesas, esperando la pleitesía de los empleados de su esposo. Con una sincronización diabólica, Elena se acercó a nuestra mesa. Ximena, qué bueno que te veo, dijo en voz alta, interrumpiendo mi conversación. Su voz fue la señal. En ese preciso instante, le hizo un gesto casi imperceptible a Sofía, que se dirigía hacia nosotros como un cisne depredador. Sofía llegó, envuelta en un vestido rojo que parecía gritar su importancia. Se detuvo junto a nuestra mesa, esperando. Esperando que el mundo se detuviera. Que yo saltara de mi silla, que interrumpiera mi importantísima conversación de negocios para adularla, para decirle lo maravillosa que se veía. Esperando que me encogiera. Entendí el juego en un nanosegundo. Era una prueba de poder. Rendirme era aceptar mi lugar como una simple empleada. Así que tomé una decisión. Me giré hacia ella, le ofrecí mi sonrisa más profesional y cortés, y dije con una voz clara y tranquila, señora de la Torre, qué gusto verla. Luce espectacular esta noche. Permítame un segundo, por favor, estoy cerrando un punto vital para el proyecto de Zurich. Y con ese mismo temple, volví mi atención a Müller. Fue una jugada educada, profesional, pero inequívocamente firme. El trabajo era primero. La sustancia sobre la apariencia. El aire se congeló. Pude sentir la onda de choque emanando de Sofía. Su sonrisa se tensó, sus ojos se entrecerraron en dos astillas de furia. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se alejó con una rigidez que traicionaba su furia. Unos minutos después, vi a Elena acercarse a ella y susurrarle algo al oído. Por la expresión de Sofía, supe que Elena acababa de echar un bidón de gasolina al fuego. Increíble el descaro, me imagino que le dijo. Te trató como si fueras una simple interrupción. La guerra había sido declarada. Y yo sabía, con una certeza helada, que la primera batalla se libraría al amanecer. No tuve que esperar mucho. El sol de la mañana siguiente apenas se asomaba por las ventanas de mi oficina cuando mi teléfono sonó. Era la asistente de don Ricardo. El señor Villa requiere su presencia en la sala de juntas principal. De inmediato. Su tono no dejaba lugar a preguntas. Mi oficina,
normalmente mi santuario de orden y control, de repente se sintió como la antesala de una ejecución. Caminé por los pasillos de mármol, sintiendo las miradas curiosas de mis colegas. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta. Dentro, la escena era un tableau vivant del poder y el melodrama. Don Ricardo Villa, un hombre cuya presencia solía llenar cualquier habitación, estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta. Y en uno de los sillones de piel estaba Sofía. No lloraba, como habría esperado de una actriz mediocre. Su expresión era mucho más peligrosa, una calma triunfante, la de una depredadora que sabe que su presa está acorralada. «Ximena, pasa y cierra la puerta», dijo don Ricardo sin volverse. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción. Era el tono que usaba cuando hablaba de cifras, de activos y pasivos. Yo era un pasivo a punto de ser eliminado del balance. Me detuve en el centro de la habitación. El silencio se alargó, pesado y denso. Finalmente, don Ricardo se giró. Sus ojos, normalmente agudos y penetrantes, me evitaron. Se fijaron en un punto abstracto en la pared sobre mi cabeza. Anoche, comenzó, ocurrió un incidente lamentable. No fue lamentable, Ricardo. Fue una humillación, interrumpió Sofía con una voz que era seda y veneno. Esa mujer, tu empleada, intentó ponerme en ridículo frente a nuestros socios más importantes. Puso en duda mi lugar a tu lado. Si la gente ve que una empleada cualquiera puede tratarme así, perdemos el respeto de todos. Tu respeto. Don Ricardo asintió lentamente, como si las palabras de su esposa fueran una verdad universal. Su ego, tan vasto y frágil como su imperio, no podía soportar la idea de que alguien de su círculo íntimo fuera, o pareciera ser, menospreciado. Era un ataque personal. Un acto de lesa majestad. Ximena, dijo finalmente, mirándome por primera vez con una frialdad que me quemó por dentro. En esta empresa, la lealtad es el activo más valioso. Y usted ha demostrado una falta de lealtad imperdonable. Recoja sus cosas. Está despedida. No hubo discusión. No hubo preguntas sobre mi versión de los hechos. Solo una sentencia, dictada desde un trono de arrogancia. Sentí un vacío en el estómago, la caída libre de ver años de trabajo, de noches sin dormir, de sacrificios personales, evaporarse por el capricho de una mujer insegura. Pero el miedo y la desesperación duraron solo un instante. La tierra de Sinaloa me enseñó a ser fuerte. No lloré. No supliqué. Respiré hondo, reuní los fragmentos de mi dignidad y los convertí en una armadura. Entiendo, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Me di la vuelta para marcharme. Pero en la puerta, me detuve. Me giré por última vez, no hacia Sofía, sino hacia el hombre que creía tenerme a su merced. Solo un consejo, don Ricardo, dije con una calma glacial que pareció sorprenderlo. Asegúrese de saber con quién hace negocio su esposa. A veces, la inversión más importante es en la verdad. Salí de la sala sin mirar atrás, dejando mis palabras flotando en el aire como una espora venenosa. Mientras recogía mis pocas pertenencias personales en una caja de cartón, Mateo pasó por mi oficina. Su rostro joven estaba pálido, sus ojos llenos de una indignación impotente. Ximena, esto es una locura. No es justo, susurró. Al llegar al estacionamiento, él corrió para alcanzarme. Lo que sea que necesites, dijo, casi sin aliento. Una referencia, ayuda para buscar trabajo, lo que sea. No estás sola. Lo miré, al único que se había atrevido a mostrar un mínimo de decencia. Gracias, Mateo, le dije, y en ese momento supe que no había perdido todo. Había ganado un aliado. De hecho, puede que necesite tu ayuda. Mantén los ojos y los oídos abiertos. Y sobre todo, sé discreto.
Asintió con una determinación feroz. Mientras me alejaba en mi auto, la sensación de víctima comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad fría y afilada. Esto no era un final. Era el comienzo de una cosecha muy diferente. El viaje a mi departamento fue un borrón. La caja de cartón en el asiento del copiloto era un recordatorio físico de mi humillación. Pero una vez que cerré la puerta de mi casa, el shock se transformó. La adrenalina bombeó por mis venas, no con pánico, sino con una furia helada y una lucidez absoluta. Me preparé un café, me senté frente a mi laptop personal y desplegué mi plan de batalla. No iba a pelear con sus armas el drama, los caprichos, la influencia prestada. Iba a pelear con las mías, la estrategia, la evidencia y una ejecución impecable. La venganza no sería un plato que se sirve frío, sería una operación quirúrgica ejecutada con la precisión de un láser. Abrí un nuevo correo. El destinatario, la dirección de correo personal y secreta de don Ricardo, esa que usaba para sus asuntos más privados, una que yo conocía por haber coordinado un par de viajes confidenciales para él años atrás. El asunto era simple, pero devastador, la verdad sobre tu inversión en Sofía. El cuerpo del mensaje era breve. Estimado Ricardo, lamento profundamente la falta de lealtad que te obligó a despedirme. Como último acto de lealtad, sin embargo, siento que es mi deber profesional y personal asegurarme de que conozcas la verdadera naturaleza de los activos en los que confías. A continuación, un breve dossier para tu consideración. Y entonces, adjunté las joyas de mi póliza de seguro. Primero, un archivo de video. Una compilación de 5 minutos con los mejores momentos de las tutorías de Sofía. Escenas de ella luchando por pronunciar Entschuldigung, preguntando si Gesellschaftsführer significaba baño, y riendo tontamente mientras decía, «Ay, es que esto es muy difícil, ¿no puedes solo escribírmelo como suena?» Segundo, un archivo de audio titulado Confidencial. Era un MP3 de 3 minutos. La pieza central era un clip que había grabado la semana anterior. En él, se escuchaba a Sofía diciendo con una voz melosa y conspiradora, «Mi Ricardo cree que soy una genio para los idiomas, un talento natural. Pobre iluso. No tiene idea de que con una cara bonita y la confianza correcta, puedes venderle hielo a un esquimal. Él se encarga del dinero, yo del glamour. Es un buen trato, ¿no crees, Alexia?» Tercero, un documento PDF, mi bitácora de humillaciones. Una lista escueta, con fechas y horas, de cada petición denigrante. 2 de marzo, se me ordena usar la entrada de servicio. 15 de marzo, se me pide que le compre un café específico de una tienda a 6 cuadras, lo rechaza por estar tibio. 4 de abril, se refiere a mí como la maestrita esa. Le di a enviar, e imaginé la bomba de neutrones que acababa de detonar en la vida privada de don Ricardo Villa. Su imperio corporativo podría ser sólido, pero su imperio personal, su matrimonio basado en una mentira, estaba a punto de derrumbarse. Esperé exactamente 60 minutos. El tiempo suficiente para que el veneno emocional hiciera efecto. Entonces, abrí un segundo borrador de correo. Esta vez, los destinatarios serán Guadalupe Ríos, la directora de Recursos Humanos, una mujer mayor, íntegra y que me respetaba profesionalmente, y el licenciado Morales, el director jurídico de Agroimperio. El tono de este correo era diametralmente opuesto. Frío, formal, legalista. Asunto: notificación formal de despido injustificado y posible litigio por ambiente laboral hostil. Estimados Guadalupe y licenciado Morales, comenzaba. Por medio de la presente, les notifico formalmente que el día de hoy, he sido despedida de mi puesto como directora de desarrollo de negocios. El despido, ejecutado por el propio don Ricardo Villa, se basó enteramente en una acusación personal y sin fundamento hecha por su esposa, la señora Sofía de la Torre,
derivada de un incidente en un evento social fuera de horario laboral. Continué detallando los hechos de manera precisa y objetiva. Luego, adjunté mi evidencia, cuidadosamente seleccionada para este frente de batalla. Primero, una copia escaneada del contrato de tutoría de la plataforma online, donde Sofía había usado el seudónimo Sol y un apartado postal. Prueba irrefutable de un engaño deliberado. Segundo, un documento que detallaba cómo la exigencia de Sofía de usar la entrada de servicio violaba directamente la cláusula 7p del Manual del Empleado de Agroimperio sobre trato equitativo y no discriminatorio. Tercero, una cronología detallada de los eventos de la gala, mencionando a Elena como la posible instigadora del malentendido, creando así la base para una investigación interna sobre conducta antiprofesional. Terminé la carta con una frase lapidaria: confío en que Agroimperio querrá resolver este asunto de manera interna y expedita para evitar un litigio potencialmente dañino para la reputación de la empresa y sus directivos. Quedo a la espera de su comunicación. Atentamente, Ximena Rojas. Enviado. La pinza estaba cerrada. Don Ricardo no solo enfrentaba la implosión de su matrimonio, sino también un ataque legal perfectamente documentado que amenazaba con arrastrar a su empresa a un escándalo público. No podía simplemente ignorarme o comprar mi silencio. Había convertido mi despido en un problema legal y de relaciones públicas que no podía desaparecer con un simple cheque. Me levanté y me serví una copa de vino. La cosecha, al parecer, iba a ser abundante. La respuesta no tardó en llegar, aunque no de la forma que esperaba. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de abogados, ni de recursos humanos, ni de un don Ricardo furioso o arrepentido. Este silencio era más elocuente que cualquier grito. Era el sonido de un imperio en crisis, de un rey revisando las ruinas de su castillo. Sabía que estaban en pánico, decidiendo su próximo movimiento. Y yo iba a usar ese tiempo a mi favor. Llamé a Mateo. ¿Cómo están las cosas por allá?, le pregunté, mi voz tranquila y mesurada. Es un manicomio, Ximena, susurró él, hablando desde lo que sonaba como un cuarto de archivo. Don Ricardo ha estado encerrado en su oficina casi sin salir. Sofía vino ayer y los gritos se oían hasta el pasillo. ¿Y Elena? Elena está actuando como la nueva reina. Convocó una reunión de emergencia sobre el proyecto de Technicagrar, pero fue un desastre. No supo contestar ni una pregunta técnica. Ahora está desesperada, dice que necesita acceso completo a los archivos de investigación de Ximena para consolidar la estrategia. Era exactamente lo que esperaba. La depredadora olía la sangre y estaba lista para reclamar el territorio. Mateo, necesito que hagas algo por mí. Es arriesgado, le dije. Lo que sea. Su lealtad era una luz en la oscuridad. Elena intentará acceder a mi computadora o a los servidores para robar mis archivos. Necesito que lo documentes. No la confrontes. Solo sé mis ojos y mis oídos. Una foto, un video corto desde tu celular, la hora exacta, quien le dio acceso. Cualquier cosa. Es nuestra única prueba de su fraude. ¿Puedes hacerlo? Considéralo hecho, dijo con una determinación que me conmovió. Mientras tanto, mi plan B, el correo al departamento legal, estaba causando su propio incendio. Imaginaba al licenciado Morales, un hombre metódico y averso al riesgo, presentando el caso a don Ricardo. No como un problema personal, sino como una amenaza corporativa de categoría 5. Ricardo, la evidencia de Ximena es un manual de cómo ganar un juicio por despido injustificado. Nos acusa de violar nuestras propias políticas. Si esto se filtra a la prensa, Agroimperio despide a su directora estrella por no hacerle una reverencia a la esposa del dueño, seríamos una broma muy cara. Y luego estaba Sofía. Sin su tutora,
su fachada se desmoronaba. Más tarde me enteré por un contacto en la plataforma de tutorías que había intentado contratar a otros 2 expertos en alemán. El primero, un profesor alemán retirado, renunció después de una sola sesión, citando diferencias irreconciliables de temperamento. El segundo, una joven y ambiciosa lingüista, le dijo sin rodeos que necesitaría un milagro y una máquina del tiempo para estar lista para su presentación. El pánico de Sofía debió ser estratosférico. Su gran momento, su oportunidad de validarse, se estaba convirtiendo en la plataforma de su humillación pública. La llamada llegó al tercer día. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señorita Rojas? La voz al otro lado de la línea era apenas un susurro ronco, despojado de toda su autoridad. Era don Ricardo Villa. Dígame, don Ricardo, respondí, mi tono neutral, cortés, como si hablara con un proveedor cualquiera. Hubo una pausa, un suspiro pesado. Cometí un terrible error. Esperé. La presentación es en 2 días. Sofía no está lista. La empresa, este trato es vital. Necesito su ayuda. Su voz era la de un hombre ahogándose. Le pagaré lo que sea. Un bono de consultoría. El triple de su salario anual. Lo que pida. Pero por favor, ayúdenos. Saboreé el momento. La inversión de poder era total. El hombre que me había despedido como a una cosa inservible ahora me suplicaba que salvara su imperio, su matrimonio y su propio orgullo. Entiendo su situación, don Ricardo, dije finalmente, con la misma calma con la que acepté mi despido. Enviaré mis condiciones por escrito en 1 hora. Colgué, dejándolo en el purgatorio de su propia creación. La torre estaba en llamas, y yo era la única con el agua para apagar el fuego. Y el precio del agua estaba a punto de subir exponencialmente. Mi correo con las condiciones llegó a la bandeja de entrada de don Ricardo exactamente 1 hora después. Era una obra maestra de precisión legal y audacia. Asunto: términos y condiciones para consultoría externa de emergencia. El documento era corto y brutal. Mi tarifa, $50,000 por un solo día de trabajo, pagaderos por adelantado vía transferencia electrónica. Pero el dinero era la parte menos importante. La condición operativa era la clave del jaque mate. Para garantizar la integridad y el éxito de la presentación, la consultora, Ximena Rojas, asumirá el control total y exclusivo sobre la creación, modificación y presentación de todo el material técnico y de apoyo. Ningún otro empleado o familiar de Agroimperio podrá alterar o acceder a dicho material sin autorización explícita de la consultora. Era el equivalente a pedir las llaves del reino. Don Ricardo no tenía opción. Menos de 30 minutos después, recibí la confirmación de la transferencia y un escueto correo de su asistente: sus condiciones han sido aceptadas. La esperamos mañana a las 8 de la mañana. Al día siguiente, entré al edificio de Agroimperio no como una empleada despedida, sino como una mercenaria de élite. Vestía un traje sastre gris acero, mi cabello recogido en una coleta impecable, mis pasos resonando con una autoridad recién comprada. Las miradas de mis colegas eran una mezcla de asombro, miedo y confusión. La sala de juntas principal había sido preparada para la presentación. Sofía estaba allí, de pie junto a la ventana, pálida bajo su maquillaje perfecto. Cuando me vio entrar, un espasmo de odio y pánico cruzó su rostro. Elena, sentada a un lado, me fulminó con la mirada. ¿Qué hace ella aquí?, siseó Sofía a su esposo. Viene a salvar tu presentación, querida, respondió don Ricardo con un cansancio infinito. Pasé las siguientes horas rediseñando la presentación desde cero. No la mejoré, la transformé en un arma. La hice brillante, sí, pero también deliberadamente densa, llena de análisis geoestadísticos,
proyecciones de biotecnología y modelos de mercado que sabía que estaban a años luz de la comprensión de Sofía. En la sección de logística, inserté a propósito 2 gráficos con datos sutilmente contradictorios, una trampa para osos técnica esperando a ser activada. Le entregué a Sofía una versión simplificada del guión para sus primeras diapositivas, sabiendo que se aferraría a él como a una balsa en medio del océano. A la hora señalada, la delegación alemana llegó. Eran la personificación de la eficiencia, puntuales, serios, sus ojos analíticos escrutando todo. El líder era R. Smith, el CEO de Technikagrar, un hombre de unos 60 años con una mirada que parecía capaz de ver a través del acero. Sofía comenzó. Recitó su parte inicial con la precisión de un robot, su voz temblando ligeramente. Los alemanes escuchaban, sus rostros impasibles. Todo iba según el guión, hasta que llegó la sección de logística. Uno de los ingenieros alemanes más jóvenes, un hombre con gafas de montura fina, levantó la mano. «Disculpe, señora de la Torre», dijo en un alemán perfecto. En la diapositiva 7 usted proyecta un costo de cadena de frío de 1.2 millones de euros, pero en el anexo técnico de la diapositiva 19, el desglose suma 1.5 millones. ¿Podría aclarar esta discrepancia? La trampa se había activado. El rostro de Sofía se quedó completamente en blanco. El pánico puro y absoluto brilló en sus ojos. Balbuceó algo ininteligible en un alemán roto. Miró desesperadamente a su esposo, luego a mí. Fue mi momento. Antes de que nadie pudiera reaccionar, me puse de pie con calma. Una excelente pregunta y una observación muy aguda, ingenieur, dije, mi voz llenando la sala con una claridad y confianza que contrastaba brutalmente con el balbuceo de Sofía. Si me permite. Caminé hacia la pantalla. Con un par de clics, abrí una diapositiva que había mantenido oculta. Mostraba un diagrama de flujo de procesos increíblemente detallado. Este diagrama, que preparé esta mañana, resuelve esa aparente contradicción. El costo base es de 1.2 millones, pero el modelo de 1.5 millones incluye una contingencia para la volatilidad en los precios de los refrigerantes criogénicos, un factor que consideramos crucial para un proyecto a 5 años. Mientras hablaba, sentí la mirada de R. Smith fija en mí. Entrecerró los ojos, una chispa de reconocimiento en ellos. Un momento, dijo, interrumpiéndome. Su voz era grave, inquisitiva. Yo la conozco a usted. Ese acento, esa precisión técnica. Rojas. ¿Ximena Rojas? La sala entera se quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en mí. Sí, R. Smith, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Lo sabía. Ganadora de la beca Siemens-Bayer para la Universidad de Hohenheim en 2010. Su tesis sobre optimización de cultivos hidropónicos fue brillante. La mejor de su generación. Se volvió hacia un estupefacto don Ricardo. Ricardo, no tenía idea de que contaban con un talento de este calibre en su equipo. ¿Por qué demonios no está ella liderando esta presentación? Jaque mate. La reina había caído, no por un golpe de suerte, sino por una estrategia ejecutada a la perfección, coronada por el reconocimiento de mi propio mérito. La pregunta de R. Smith quedó suspendida en el aire, cargada de un peso demoledor. El cambio en la atmósfera de la sala fue instantáneo y absoluto. El foco de poder se desplazó de la cabecera de la mesa, donde se sentaba don Ricardo, directamente hacia mí, que estaba de pie junto a la pantalla. Dejé de ser una consultora externa, me convertí en el centro de gravedad de la negociación. Una excelente pregunta, R. Smith, dije con diplomacia, retomando el control. Ha habido una reestructuración interna reciente para optimizar nuestros equipos de cara a este proyecto. Ahora, si me permiten, me gustaría abordar el punto sobre la logística criogénica.
Durante la siguiente hora, dirigí la reunión con una autoridad indiscutible. La delegación alemana, visiblemente aliviada y revitalizada, me bombardeó con preguntas. Hablamos de todo, desde la normativa de la Unión Europea sobre pesticidas hasta las complejidades culturales de la gestión de equipos germano-mexicanos. Respondí a cada pregunta en su propio idioma, no solo con datos, sino con un profundo entendimiento de su mentalidad empresarial. Sofía se había hundido en su silla, una figura patética y encogida, visiblemente invisible. Su vestido rojo, que antes gritaba poder, ahora parecía el color de la vergüenza. Don Ricardo estaba pálido, alternando miradas entre los alemanes, fascinados conmigo, y su esposa, destruida. Elena, por su parte, rechinaba los dientes en silencio, su rostro una máscara de furia impotente. Al finalizar la presentación, R. Smith se puso de pie. Estrechó mi mano con firmeza. Señorita Rojas, ha sido la presentación más impresionante y sustancial que hemos visto en este continente en años. Luego, se volvió hacia don Ricardo, su tono ahora formal y gélido. Ricardo, nuestro interés en este proyecto es genuino y considerable. Sin embargo, quiero ser absolutamente claro. Nuestro consorcio procederá con la siguiente fase de negociaciones bajo una única condición, que la señorita Rojas sea designada como la líder oficial del proyecto y nuestro único punto de contacto. No podemos, y no vamos a, construir una asociación de 100 millones de euros sobre una base de falsedad o incompetencia. Esperamos su confirmación por escrito. Con esa bomba final, la delegación alemana recogió sus cosas y se marchó, dejándonos en un silencio que se sentía como una tumba. La farsa había terminado. Tan pronto como la puerta se cerró, convoqué una reunión post-mortem con don Ricardo y Elena en la misma sala. Sofía se había escabullido, probablemente para llorar o gritar en privado. Bueno, eso fue un desastre, comenzó don Ricardo, intentando recuperar un ápice de autoridad y dirigiendo una mirada acusadora a Elena. Se suponía que debías apoyar a Sofía, asegurarte de que todo saliera bien. Antes de que Elena pudiera defenderse, la interrumpí. Con su permiso, don Ricardo. Conecté mi memoria USB a la pantalla. La primera imagen que apareció fue una foto nítida de Elena, tomada por Mateo, en mi antigua oficina, copiando archivos a su propia memoria. La segunda fue un video corto de ella presentando uno de mis gráficos como suyo en la reunión interna del día anterior. Creo que el problema aquí no fue la falta de apoyo, dije, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí, sino un intento deliberado de sabotaje, seguido de un plagio flagrante para intentar capitalizar mi despido. ¿Me equivoco, Elena? El rostro de Elena pasó del rojo de la furia al blanco del pánico. Balbuceó, negó, pero las pruebas eran irrefutables. Don Ricardo la miró con un desprecio absoluto. Estás despedida. Lárgate de mi vista. Y rece para que no presente cargos por robo de propiedad intelectual. Elena salió corriendo de la sala, derrotada y humillada. Me quedé a solas con don Ricardo. El hombre más poderoso que conocía parecía pequeño, encorvado. Salvaste el trato, susurró. Pero lo perdiste primero, le respondí sin acritud. Lo perdiste en el momento en que valoraste más el ego que la competencia. Me levanté para irme. Espero mi pago según lo acordado, añadí. Y don Ricardo, espere la llamada de mi abogado. Tenemos que discutir los términos de mi reincorporación. Porque, créame, no volveré a ser una simple empleada. Mi regreso a Agroimperio no fue una simple reincorporación, fue una conquista. La llamada de mi abogado a don Ricardo no fue una negociación, fue una lista de demandas. El Consejo de Administración, informado discretamente por R. Smith sobre la debacle y mi papel crucial, le dio a don Ricardo una opción simple: arreglar el desastre o enfrentarse a una votación de no confianza. Una semana después,
me senté en la misma sala de juntas donde había sido despedida. Esta vez, del otro lado de la mesa estaban don Ricardo, el licenciado Morales y la directora de Recursos Humanos. Yo no estaba sola, a mi lado estaba una de las abogadas corporativas más temidas de la ciudad, a quien había contratado con una parte de mi bono de consultoría. Presentamos mis condiciones. No eran negociables. Primero, me ofrecieron la vicepresidencia de operaciones globales. Acepté. Pero añadí mis propios términos. Segundo, exigí una disculpa formal y por escrito de don Ricardo Villa, no solo para mi archivo personal, sino para ser leída en la próxima junta del Consejo. Él tuvo que admitir que mi despido fue un error de juicio basado en información falsa y presiones indebidas. La humillación en su rostro mientras mi abogada detallaba este punto fue mi verdadera compensación. Tercero, la creación de lo que mi abogada bautizó como la cláusula Ximena en los estatutos de la empresa. Una enmienda corporativa que prohibía explícitamente a cualquier familiar de un ejecutivo, sin importar su relación, interferir en decisiones de personal, ascensos o despidos. La violación de esta cláusula resultaría en el despido inmediato del ejecutivo involucrado. Nunca más un capricho personal podría destruir una carrera en esa empresa. Cuarto, el control absoluto para reestructurar mi nueva división. Esto incluía la autoridad para promover y despedir. Mi primer acto oficial fue ascender a Mateo a gerente de proyectos especiales. Su lealtad no solo había sido valiosa, sino que sería recompensada. Don Ricardo firmó el acuerdo. Su mano temblaba ligeramente. Había salvado su empresa, pero había perdido el control absoluto que tanto valoraba. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Reconstruí la relación con los alemanes desde una posición de fuerza y respeto mutuo. El trato no solo se cerró, sino que, gracias a nuevas estrategias que implementé, su valor se expandió de 100 a 120 millones de euros. Mi madre comenzó su tratamiento en Houston. Por primera vez en años, los informes médicos eran optimistas. La historia de la desastrosa presentación de Sofía y su falso dominio del alemán se filtró, como era inevitable, en los círculos de élite de la ciudad. Se convirtió en una leyenda susurrada en cenas y eventos de caridad, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la impostura. Sofía de la Torre pasó de ser la esposa trofeo a ser el chiste de la ciudad. La última vez que supe de ella, estaba tomando retiros espirituales, en Bali, vetada de por vida de cualquier asunto de agroimperio. Un día, sentada en mi nueva oficina más grande y con mejores vistas que la de don Ricardo, recibí un correo personal de R. Smith. Era una oferta formal, la dirección de la recién creada División de América Latina de Technikagrar, con sede en Múnich. Un nuevo reto, un nuevo continente, la oportunidad de construir algo desde cero en la tierra que había forjado mi excelencia profesional. Miré por la ventana panorámica. Abajo, la Ciudad de México se extendía como un vasto tablero de ajedrez. Sobre mi escritorio de caoba pulida, 2 contratos representaban 2 futuros posibles. Uno era el trono del imperio que había conquistado a la fuerza, un recordatorio diario de mi victoria sobre la injusticia. El otro era un reino nuevo, un lienzo en blanco en un lugar donde siempre había sido valorada por mi mente, no por mi sumisión. Tomé una pequeña foto que tenía en mi escritorio. Era de mis padres, de pie frente a su rancho en Sinaloa, sonriendo bajo el sol. La tierra. Todo volvía siempre a la tierra. Había luchado y ganado la batalla en la Torre de Marfil. Ahora, tenía que decidir si quería seguir siendo la reina de ese castillo conquistado, o si era hora de volver a sembrar en un campo nuevo y más fértil. La decisión, por primera vez en mucho tiempo, sin presiones ni urgencias, era enteramente mía. Y esa, me di cuenta, era la victoria más dulce de todas.